están? Muy buenas tardes a todos, a todas y a nuestras madres, muy especialmente en esta que es su marcha, la marcha de todos los jueves. La de hoy es la 2259 de las Madres de Plaza de Mayo. Todos y todas las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, muy especialmente, estamos muy contentos con la libertad condicional que obtuvo finalmente nuestro compañero Amado Vudú el día viernes de la semana pasada. Por suerte, Amado ya puede estar otra vez entre nosotros, físicamente entre nosotros, porque en realidad Amado, mientras estuvo preso, nunca dejó de estar al lado nuestro, de acompañarnos, de acompañar a su pueblo, a las luchas que libró este pueblo durante todo el tiempo que estuvo bajo proceso y en prisión, tanto en la cárcel de Ezeiza como en su domicilio. Entonces, hay que repetirlo con claridad hasta instalarlo con toda su fuerza. Amado Vudú le buscaron el pelo al huevo en su gestión con un objetivo: disciplinarlos, y que a nadie, nunca jamás en este país, desde el Estado, desde un cargo en un gobierno democrático, se anime a afectar a los bancos y al poder económico concentrado con intereses en el mercado financiero, como hizo Vudú cuando ideó la estatización de los fondos de jubilación y que determinó el fin de las AFJP. Nada más y hasta el jueves que viene. Hola, queridas madres, querida Eve, un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a compartir un ratito para analizar un poquito algunas cosas que nos están pasando, fundamentalmente ahora con esta bajante del río Paraná. Se habla bastante poco, yo creo, del cambio climático todavía, más allá de que algunos ya lo ponen en la agenda de preocupaciones a nivel mundial, inclusive, y responsabilizan a los grandes países de no haberse ocupado, pero también a las grandes industrias, las grandes empresas que han afectado el cambio climático. Vamos a explicar un poquitito cómo afectó en la región este tema. El origen del problema de la bajante del río Paraná es que el régimen de lluvias se modificó absolutamente aguas al norte, es decir, sobre todo en Brasil. Brasil hoy está con el menor nivel de lluvias en el año de los últimos 90 años. Esto no es casual. Esto es un fenómeno que se está dando en esta locura que está provocando estas situaciones absolutamente anormales, como puede ser las sequías en nuestra región y las inundaciones en Europa, que estamos viendo las imágenes de lo que está pasando en países como Alemania, países que era inimaginable que tuvieran este tipo de crisis. Bueno, está ocurriendo también por el cambio climático en esos países. En algunos casos provoca inundaciones, en otros provoca sequía, parte de la locura esta. En el caso de la región nuestra, la sequía está generada porque donde antes había bosques que generaban, digamos, con su vapor las nubes que se formaban y después se convertían en lluvia, esos bosques desaparecieron. Esos bosques directamente fueron víctimas de la deforestación, de la tala de árboles, para que donde había antes grandes árboles ahora haya una gran llanura donde plantan soja. Es decir, ya sabemos por qué el negocio de la soja, el beneficio de la soja pasa por encima de todo. Pasó en el norte de nuestro país, pasó en muchas provincias del litoral y está pasando también en el sur de Brasil. Entonces, al desaparecer esos bosques, hay menos lluvias. Si hay menos lluvias, ahí se está provocando lo que ocurre ahora, grandes sequías. Si hay sequías, también los ríos fluye menos agua sobre los ríos. Es lo que está pasando. Se dio este fenómeno y se pronostica que el año pasado fue de bajantes del río Paraná, este año se agravó y no sabemos todavía si el año que viene todavía puede ser peor. Es decir, que se sigue agravando, con lo cual todas las alertas están prendidas. Pero ¿qué otro fenómeno se está dando con la forma de producción agropecuaria que afecta a esto? Y que también es parte de la responsabilidad. Sobre las costas, sobre todo en zonas de llanura, como son las provincias argentinas que están sobre el litoral del Paraná, se forman lo que se llama humedales. Humedales son grandes zonas donde por ahí entra el río en determinadas etapas del año o en determinados años y en otro momento se retira el río, baja el río y queda toda una zona, por eso se llama humedales, porque es una zona que
que está prácticamente cubierta de agua o casi o semicubierta, donde crecen plantas, crecen distintos arbustos, pero que sostienen la zona. Estos humedales actúan como una especie de esponja, es decir, cuando está el agua, se llenan de agua, retienen el agua, es decir, evitan que el río siga subiendo, porque es como hacen este efecto esponja de retener el agua. Cuando el río baja, estos humedales largan el agua que tienen retenida, por eso se dice esponja. Retienen cuando sobra, la largan cuando falta el agua. Es una especie de compensador que tiene la naturaleza, que ayuda a que haya un cierto equilibrio ecológico. ¿Qué es lo que pasó con estos humedales? Cuando bajaba el agua, lo que provocó es que algunos de los productores de la zona, sobre todo los que están los productores costeros, productores agropecuarios, aprovechan esto, que hay menos agua, que está el suelo barroso simplemente, queman los pastizales y provocan, inclusive con el fuego, que se vaya secando ese piso. Sobre ese piso, digamos, seco, lo que hacen, empiezan a sembrar y arman una especie de terraplén para que cuando el río vuelva a crecer ya no se les meta el agua. ¿Qué hicieron con eso? Le ganaron todo ese terreno al río. Es decir, eso que era humedal pasó a ser terreno que se lo apropian. Así como se los cuento, se apropian de ese terreno y lo convierten en zona productiva para ellos. Entonces, digamos, eso que antes actuaba como una esponja, que era parte de la naturaleza para generar un equilibrio, desapareció. Pasó a ser un terreno privado donde estos sectores están explotando la producción agropecuaria, con un terreno que además no era propio, era de la naturaleza, parte del río. Bueno, esto sucedió en las costas, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces, al no existir ya esos humedales, este tipo de fenómeno ya no cuenta con ese auxilio de la humedad que le largaba el agua cuando bajaba el río. Entonces, este es un problema. Y es más, es un problema que existe, pero ahora con esta bajante mayor del río, corremos el riesgo de que haya más humedales que sean apropiados por estos sectores productores agropecuarios de la zona costera. Es decir, que vuelvan a hacer lo mismo, todavía a un nivel más bajo del río, con lo cual van a aumentar el perjuicio. Hay un ejemplo que mi compañero en la radio, Sergio Viñiski, el historiador, me contaba estos días cuando comentamos, que es el hecho de, él me daba el ejemplo, en el delta del Paraná, Nordelta, este barrio súper exclusivo, se creó sobre un humedal. Eso era un humedal, hicieron este proceso de ganarle la tierra al río, desplazarlo, hacer terraplenes para que el agua no entre cuando volviera a subir el río, y de eso ahí generaron este barrio súper exclusivo para millonario, que es Nordelta. Es decir, Nordelta es parte de un afano de terrenos al río, hoy convertido en un barrio exclusivísimo y muy rico. Claro, con vista al río, ¿cómo no va a tener vista al río si era parte del río eso? Pero bueno, esto es lo que sucede. Negocios privados que pasan por encima de las necesidades que tiene la naturaleza. Hoy estamos peleando con las consecuencias que está teniendo esto, y encima advirtiéndose los riesgos que puede tener este tema de la sequía y de la bajante del Paraná. Pero no olvidemos de fijarnos cuáles serán los causales de esta situación, porque no es una cosa inocente, o no es que se enojó el cielo e hizo que dejara de llover. Es la mano del hombre, pero como siempre decimos, de ciertos hombres, de algunos hombres que han hecho esto para que ellos tuvieran más beneficio propio y perjuicio para el conjunto de la sociedad. Quería compartir esto con ustedes, porque me parece que es parte de la observación permanente que tenemos que hacer sobre los hechos que nos ocurren para entender cuáles son las responsabilidades y empezar a asumir entre todos también nuestro rol para defender la naturaleza de estos truhanes, y si fuera posible también que tengan el debido castigo. Un abrazo y el respeto y el cariño de siempre. Madres, nos seguimos viendo. Chau. Bueno, ¿cómo están? No les voy a decir que hace frío, porque acá en La Plata es tremendo. Me acabo de enterar que en las playas, en una de las playas, en Mar del Tuyú, las olas arrasaron una casa.
Yo tengo unos amigos, 2 amigos que tienen casa a la orilla del mar. Dice que fue tremendo el mar de Tuyo. Y acá hay mucho viento, mucho frío, bajo cero esta mañana. Así que bueno, decir que hace frío es más redundante. Las madres seguro que están todas guardaditas, calentitas en la casa. Por suerte que nos estamos vacunando todos, que ya llega también para los pibes jóvenes, 10 años, 12 años, para los niños, adolescentes, que es muy importante, muy, muy importante. Así que Axel nos sorprende con cada cosa que hace también, porque ayer le entregó a toda la gente que no tenía escrituras, que tenía las casas en malas condiciones, sin escritura, terrenos sin escritura, no sé, dice que hay 800.000 en toda la provincia. Y él está entregando a todos los que no tienen para que asegurar que, bueno, que la casa... Son cosas tan importantes que parece que uno, como hay otras cosas graves, se lo deja pasar. Axel está en todo, no deja pasar nada, todo, en todo, en todo. Uno quisiera ver todo lo que hace, pero no se puede, que es demasiado. Yo quería hablar un poco hoy del tema de la OEA. Nosotros ayer hicimos una carta, antes de ayer una carta, después que escuchamos al presidente mexicano, a López Obrador, hablar contra la OEA, que hay que sacarla de raíz si es verdad. Empecé a pensar qué nos había pasado a nosotros con la OEA. Claro, fuimos enseguida nosotros a la OEA, en el 79 fuimos a la OEA. Y fuimos 2 madres, una se quedó haciendo una cosa y yo me fui a hacer otra. Llegar a la OEA con los papeles, después nos juntábamos allá. Creíamos que sabíamos inglés, ninguna de las dos sabía nada. Se ve que le dije mal la dirección al chofer, me dejó en cualquier lado. Y ese cualquier lado era un galpón con grandes tubos de vapor. Y yo quedé como una pajuerala dando vuelta, imagínense, ahí en Nueva York. Y sale un negro enorme y me habla en español, me dice, ¿qué le pasa? Ay, qué alivio, dije yo. Ay, señora, dice, acá la OEA no la conoce nadie. La OEA es para nosotros, para los pobres, para los negros, para usted que seguro que le pasa algo. Y ya veo que habla en español. Usted quiere, yo la voy a llevar. Sacó un auto viejo, un cascajo, y aunque a usted le parezca mentira, me llevó. Fuimos conversando y él me contó que la OEA no servía, que ahí nadie la conoce, que es una organización inútil para ellos. Pero él sabía que era como... Él me la mostró como una cosa que engaña. Muy simplemente me lo explicaba. Era centroamericano. Me deseó suerte, yo le dije que era de Argentina, todo. Y bueno, llevamos las primeras denuncias. Cuando vamos por segunda vez o tercera vez, que ya veíamos que la cosa ahí estaba como encajada, le dijimos que habíamos mandado 2.000 denuncias. Le dijimos que queríamos saber cuántas denuncias tenían nuestras, porque las madres nunca elegimos, nunca le preguntamos a nadie de dónde venía. A todos nos poníamos a todos. Habíamos mandado 2.000 denuncias, tenían 60. Nos agarró como un ataque, porque dijimos, ¿cómo ustedes eligen? ¿Cómo es? Así que ya ahí empezamos todas las dudas a darnos cuenta entre lo que me había dicho el negro que me llevó hasta ahí y que las cosas no caminaban y que no salvaban a nadie y empezamos a darnos cuenta que cambiaban a nuestros hijos por trigo, por petróleo. Y ahora la OEA es el gran monstruo que se mete haciéndonos creer, como desde hace muchos años, que es una organización que defiende la vida de la gente y se mete, lo mandan los yanquis para dar golpes de Estado en los países que ellos les molestan, ¿no? Les molesta la izquierda, les molesta un pensamiento progresista, les molesta el populismo. Y yo estuve pensando bastante, ayer y antes de ayer, a la noche, a la tarde, escribo y pienso. Y yo digo, claro, es tan diferente. La primera vez que nosotros fuimos a Estados Unidos, en Estados Unidos recibieron los funcionarios y diputados y nos preguntaron, lo primero que nos preguntaron, de dónde habíamos sacado la plata para viajar. Cuando fuimos por primera vez a Cuba, que es donde la OEA se quiere meter ahora, le han pedido que se meta, lo primero que nos dijeron es qué podían hacer por nosotras. Miren el abismo de diferencia. A los yanquis les importaba de dónde sacamos la plata y los cubanos nos dijeron qué podían hacer por nosotras. De ahí en más, todas las veces que viajamos, yo no les puedo contar. Les voy a contar para que vean por qué Estados Unidos
quiere meterse en Cuba. Por eso no levanta el embargo, les molesta ese ejemplo maravilloso de ese pueblo que sí tiene problemas, es verdad, habrá salido a la calle porque faltan comidas, pero la culpa es de Estados Unidos, no es del gobierno cubano, es el bloqueo. Pero claro, ellos dan vuelta a la cosa, dicen, no, es los cubanos que funciona mal, que ya quieren tener lo de ellos, que no, bueno, como hacen siempre mentiras. Macri aprendió de ellos, por eso siempre miente, para ver si le sale como a los yanquis. Son modos de gobernar, son modos de no de gobernar, de opresión. La mentira sirve para oprimir, porque uno dice mentiras bueno, de Cuba estuvieron pasando marchas que reprimió Macri, como que hubieran sido reprimidas en Cuba ahora. Por suerte los periodistas se dieron cuenta, lo denunciaron. Nosotros fuimos otras veces a Estados Unidos, 2 o 3 veces más. Cuando nos recibió un alto cargo, nos dijo que diéramos los nombres de nuestros hijos, que él iba a hacer algo por ellos. Nosotros dijimos, no, nosotros venimos por todos, ¿cómo vamos a venir por nuestros hijos? Cuando fuimos a Cuba, hablaban en general de los hijos de todas las madres. No porque nosotros lo dijimos, ellos nos decían a nosotros. Vuestras hijas, vuestros hijos, y había mucha gente en el exilio en Cuba, que era súper bien atendida. Ahí conocimos a María Santucho, que se había casado con Víctor Casau, que es un gran poeta cubano. Y así, pensando, fuimos viendo las diferencias. Cuando fuimos a Estados Unidos y no nos querían atender, que nos querían sacar de ahora, yo pienso, ¿no? En ese momento uno no se da cuenta. Nos mandaban a que conversáramos con los Marignol, que es una organización religiosa, y cuando íbamos a Cuba teníamos reuniones de entrada nomás con Fidel, con toda la plana, con los ministros de cultura, que nos hemos hecho muy amigas. Y cuando nos invitaron en Estados Unidos, nos invitaban para cosas muy pequeñas y muy de poco interés en el norteamericano. El norteamericano nunca se interiorizó por ir a las charlas de las madres. Va muy poca gente. En cambio, Fidel nos empezó a invitar para los congresos. Entonces, cuando las madres íbamos a los congresos, participábamos, y mucho, con discursos, nos hacían presentaciones. Un día hacen un acto grande por Palestina, nos invitan, había un concierto espectacular. ¿Y quién viene acompañando? Fidel. De un lado Fidel y de otro lado el ministro de Cultura. ¿Cómo no va a tener odio Estados Unidos contra los cubanos? Y ahí nomás Fidel me dijo, mañana tienes que hablar sobre Palestina. Tú eres una experta. Digo, no me vas a poner como experta, que no soy experta. Sí, yo voy a decir que eres experta. Pero no, Fidel, no me hagas eso. No hubo caso, me presentó como experta. Y solo yo había ido a Palestina. Y él dijo, con lo que hables, con lo que viste, ya sos experta. O sea que el lugar que nos daban los cubanos, siempre que hemos ido, fuimos invitadas a cosas, a fiestas impresionantes. 2 veces fuimos para el 1 de enero, que hacen unos actos al rayo del sol con un calor que uno muere, pero no sentís el calor, porque ellos tienen todo tan preparado, te dan sombreros de paja, te traen agua fresca cada rato. Cada cubano te ofrece su casa para cuando quieras, ¿eh? Tú vienes cuando quieras, tienes mi casa para venir. Los yanquis ni te miran. Al contrario, te miran así como pobre mujer, ¿no? Estas pobres que hacen acá. La diferencia es abismal. Podría seguir comparando miles de cosas. Los congresos que han hecho los cubanos, de todo tipo, de educación, de trabajo social, pero de miles y miles de personas, organizados de una manera espectacular, donde las madres tuvimos muchísima participación siempre. Por eso no hay con qué darle a ese pueblo que sí puede protestar y tiene derecho, si le faltan cosas, pero no protesta contra su gobierno, protesta contra el bloqueo. Pero como se cambia tanto lo que se dice, los periodistas son todos unos comprados, unos vendidos, se venden por un viaje a Miami, se venden por unos pesos que les dan para hablar mal de los cubanos y del pueblo cubano. Hay que sacarse el sombrero para hablar de los cubanos.
Lo que han hecho en 60 años no se puede creer. De esa humildad de que le faltaban un montón de cosas, ellos crean la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para todos los hombres y mujeres pobres, de países pobres que no puedan estudiar porque no se pueden bancar la carrera, se inscribían, daban un pequeño examen porque hay que tener una determinada capacidad. Y ustedes saben qué pasa ahí. No hay que llevarse nada. Todo le dan, todo. Para dormir, las sábanas, las toallas de baño, el shampoo, todo, para todos es igual. Y hay cientos de jóvenes de todo el mundo que estudian la mejor medicina del mundo, que es la cubana. Porque tiene que ver con la medicina y el avance de la medicina y con el amor que le pone cada médico cuando te atiende. Yo estuve 2 veces atendida por los cubanos por fracturas que yo no había podido caminar después. Ellos con cosas muy primitivas, pero saben tanto, conocen tanto el cuerpo y la cabeza de la gente. Los hogares de ancianos de Cuba son lo más increíble que hay. Todo lo que hacen los ancianos en esos hogares no son como los de acá que te dan un montón de drogas y te tienen todo el tiempo hasta que te morís. No, no. Allá trabajan, hacen teatro, bailan, cantan. Parece un lugar donde todo el tiempo es recreación. Si hay alguien que había sido profesor de canto, enseña guitarra, todos los instrumentos musicales. Es muy alegre el cubano, muy alegre. Y cuando te atiende Fidel, te atiende. Cuando me invitó a hablar el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución ante 1 millón de cubanos, casi muerto en yo. No se puede creer lo que sabe ese pueblo de uno, cómo nos quieren a las madres y cómo quieren a la gente que visita su país. Nunca vas a encontrar un cubano en la calle que no te trate bien cuando vos le preguntás algo. Yo fui en la época de los pioneros. Los pioneros eran unos niños que de muy chiquitos les enseñaban todo. Hasta manejar un buque, hasta manejar una lancha. Los niños aprendían todo para defender la revolución. Y van por la calle contentos, hablando. El malecón, que es el lugar donde se reúnen todos a divertirse. El cubano es muy alegre. Y si ahora le pasa algo, y si ahora hace marchas, no es porque contra el gobierno, es contra el bloqueo infame de 60 años de los Estados Unidos, que no le alcanza con el bloqueo y que ahora quiere meter a la OEA. Por eso no hay que dejarlo, por eso muy bien López Obrador, lo nuestro, lo pequeñito que podemos hacer las madres, nuestro aporte también para apoyar el pedido de López Obrador, y ojalá todos los países que crean en la democracia, entre comillas, que crean en la libertad del pueblo, hagan lo mismo. Repudien, rechacen y piden que la OEA basta. Ahí sí que hay que hacer un final de todo. Porque la OEA, como todas las organizaciones de Estados Unidos, la Rockefeller, madre mía de mi alma, si la organización Rockefeller te da algo, tenés que firmar hasta la pena de muerte. Nosotros nunca quisimos, siempre nos sacamos corriendo. Muchas organizaciones reciben dinero de organizaciones de Estados Unidos, de varias, tienen distintos nombres, pero siempre estás atado a no hablar mal de ellos. Por eso hay tantos organismos de derechos humanos que no hablan mal de Estados Unidos. Por suerte las madres, no que no precisamos, no quisimos, precisamos, pero hemos hecho de todo menos pedirle plata a los yanquis. Cuba, hasta las canciones, los museos de los cubanos, la estatua que hicieron del Che, madre mía de mi alma. No tenemos nosotros los argentinos, que es nuestro el Che, una estatua como la que hicieron ellos, enorme, un museo impresionante. Los museos de Cuba te corre frío. Entrás y está Camilo Torres, que es Camilo Torres, parece que te va a dar la mano. Todo es vida en Cuba. Lo poco que tienen de verdura, que ahora tienen bastante más que antes, la caña de azúcar, todo es hermoso. Santa Clara. Cuba es el jardín para Latinoamérica, lleno de flores, de pájaros y de sueños. Tienen 600 clases de orquídeas en un monte que uno no puede creer, de enorme.
y tienen mucha dignidad, mucho amor a la revolución y al socialismo. Y han demostrado que se puede el socialismo y que se puede el comunismo. Por eso los yanquis no saben qué hacer. Esperemos entre que todos los 188 países que firmaron por basta del bloqueo no sea nada más que para quedar bien. Cuando uno pide que basta el bloqueo, hay que ayudar. Si mandáramos 188 barcos llenos de mercadería y llenos de medicinas, 188, y le daríamos un buen empujecito al pueblo cubano. Nos han dado tantas manos ellos, han desparramado tanto médico cubano por todos lados que acá no los pudimos traer porque hubo unos cuantos pedazos de zapatos que no quisieron que vengan, que están por todo el mundo desparramados, porque saben un montón de medicina. Ojalá que los 188 países que firmaron sean capaces de mandar un barco cada uno cargado de mercadería. Sería una forma de empezar a romper el bloqueo. Por favor, los países que firmaron a favor, demuestren que es verdad, demuestren que es cierto. ¿Saben qué pasa? Hay una poesía que yo repito siempre en la última parte. Vinieron a buscar a un comunista, no me preocupé porque yo no era comunista. Después llevaron a socialista y yo tampoco era socialista, tampoco me preocupé. Ahora vienen por mí, pero ya es tarde. Hasta el jueves que viene.